Muy bien. Ok, habíamos estado hablando en las sesiones anteriores, ¿verdad?, sobre las secuencias de meditación, ¿verdad?, o Bhavanakrama, ¿cierto?, de este famoso texto de Kamalachila, ¿no?, ¿verdad? Y explicamos, ¿cierto?, que una de las cosas, ¿verdad?, que uno debiera desde un comienzo practicar, ¿cierto?, si uno realmente quiere obtener rápidamente omnisciencia, es básicamente tres cosas. Dijimos karuna o compasión, y en particular la Maha Karuna, la gran compasión del Mahayana, bodhicitta, ¿verdad?, o la mente iluminada, que es bondad, ¿cierto?, y compasión, inseparables de sabiduría, ¿verdad?, y pratipati o comprensión. Entonces, esas tres cosas. Y dimos bastantes ejemplos y símiles, ¿verdad?, que están en distintos sutras, ¿verdad?, budistas, en distintos textos del budismo. ¿Verdad? Y después explicamos, ¿cierto?, una que está en la sesión del día de ayer, una breve explicación y práctica sobre el sufrimiento, ¿verdad? Una meditación en el sufrimiento de los seres, ¿cierto? Un poco con la idea de poder ayudar a despertar la compasión, ¿cierto? El aspecto de la compasión. Ahora, compasión tiene distintos niveles, ¿no? Pero uno no debe confundir compasión, y eso es algo que a lo mejor tal vez no fui enfático en las sesiones anteriores, pero uno debe confundir compasión con esta idea de sentir pena, que es muy distinta a la visión de la compasión que se practica en el budismo. En el budismo, compasión tiene dos modos o modalidades, podríamos decir, ¿no? Una es una modalidad que se puede entender desde el punto de vista de la empatía hacia los demás, poniéndose en el lugar de los demás seres. Y la segunda modalidad es el deseo de aliviar del sufrimiento a estos seres. Se comporta bajo esos dos modos. Cuando hablamos de los seres, no nos estamos refiriendo a ciertos seres nomás, ¿no?, sino que estamos refiriéndonos a todos, y todos significa todos, ¿no? Aquellos que me agradan, ¿cierto?, como aquellos que que me desagradan, ¿verdad?, que no me caen bien. Ahora, en un comienzo es mucho más natural partir, ¿cierto?, enfocándose en los seres con los que uno está más conectado, por obvias razones. Pero la idea es que uno de a poco empieza a romper esa barrera que impide que uno sienta bondad, por ejemplo, compasión, hacia aquellos que te hacen daño, ¿verdad?, o aquellos que te desagradan, ¿cierto? Porque generalmente hay un común acuerdo entre las personas eh, que les evita, ¿verdad?, sentir compasión, por ejemplo, por un violador, o por un asesino, ¿cierto?, o por un dictador. Pero cuando uno reflexiona y medita apropiadamente, se empieza a dar cuenta que estos violadores, asesinos o dictadores, ¿cierto?, ladrones, etcétera, la gente más dañina, igualmente son seres humanos que experimentan sufrimiento y que desean felicidad igual que nosotros. Igualmente son seres humanos que tienen el potencial búdico de convertirse en Buda. A lo mejor tienen un nivel de confusión mayor porque no entienden eso, ¿no? No entienden no entienden particularmente la ley de causa y efecto, ¿cierto? Que las acciones dañinas, ¿verdad?, generan resultados dañinos o negativos, y las acciones positivas generan resultados positivos, ¿verdad? Pero son seres humanos igualmente. Lo mismo también con seres no humanos. Cuando pensamos en seres no humanos, pensamos en los animales, ¿verdad? Pero como dicen acá en nuestro país, ¿cierto?, si nos empiezan a penar, lo único que queremos, ¿verdad?, es que eso que nos está penando, ¿cierto?, salga de la casa, ¿verdad? Ahora, independiente si ustedes creen en espíritus o no, o lo que sea, los seres humanos, ¿verdad?, y los animales no somos los únicos seres que existen, ¿verdad? Y no por el hecho de que no los vemos, ¿verdad?, no significa que no estén ahí. Estos seres también
experimentan sufrimiento y desean felicidad. Entonces, por eso que no dije animales, hubiera dicho seres humanos y animales, ¿no? Pero dije seres no humanos. Estoy involucrando a más seres, ¿verdad? Y no solamente en este mundo, sino que en incontables otros mundos también. Porque todos los seres en el universo solamente desean ser felices y desean evitar el sufrimiento. Y todos los seres en el universo tienen el potencial de convertirse en Buda, aunque uno no lo crea. Ahora, los seres humanos tienen una especial condición que los hace más favorables para el despertar, para despertar ese estado que llamamos Buda, ¿no? A diferencia de los animales u otros seres no humanos. Incluso los seres que están en el tope de la existencia, ¿verdad? Como los dioses, por ejemplo, no pueden despertar ese potencial. A pesar de que lo tienen, ¿cierto? No lo pueden despertar porque en su existencia ellos piensan que están en el tope de la existencia, ¿cierto? Ellos piensan que están en un nivel superior, en otra dimensión, si uno lo quiere ver así, ¿no? En otro nivel. Claro, para alguien que puede, ¿cierto?, obtener lo que desee solamente con pensarlo, creo que es fácil, ¿no? Pensar que uno está en el pináculo de la existencia, pero eso ocurre debido al mérito positivo que ellos han generado en otras vidas. ¿Cierto? Incluso las personas en nuestro mundo humano, en nuestra dimensión humana, ¿verdad? Que consiguen fácilmente lo que desean. Eso es el producto de austeridades y del mérito que ellos han generado en vidas previas, a pesar de que eso no lo entienden ahora en esta vida, ¿no? Por eso que en esta vida, en esta vida que ellos tienen ahora, las cosas son más fáciles para ellos. Dijimos que habían tres seres con tres tipos de motivación el día de ayer, también, ¿no? Eso fue lo que explicamos también el día de ayer, ¿cierto? Seres que toman refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, debido a los sufrimientos que están experimentando, ¿cierto?, en esta vida, y a no querer experimentar sufrimientos futuros en niveles de existencia inferiores, ¿verdad? Entonces aspiran ellos a seguir renaciendo en un mundo humano o en reinos superiores. Entonces esos seres les llamamos individuos que tienen un nivel de motivación inferior, pero aún así es un nivel de motivación muy superior a la de cualquier persona. Entonces lo comparamos con una persona común, ¿verdad? Después tenemos el nivel de una persona, un individuo con un nivel mediano, un nivel de motivación mediano, ¿verdad? Esos individuos toman refugio en Buda, Dharma y Sangha debido a que no desean experimentar ningún tipo de renacimiento en el samsara. Desean liberarse del ciclo de nacimientos y muertes. Remueven completamente sus emociones negativas, ¿verdad? Y alcanzan la completa paz, el nirvana. Ese es el nivel de los arahats. ¿Cierto? O los que siguen el camino del sendero individual, ¿cierto? De la liberación individual. Y después están aquellos individuos con un nivel de motivación superior, que además de buscar la liberación de su sufrimiento y de cortar, ¿verdad?, con el ciclo de nacimientos y muertes del samsara, quieren además beneficiar a otros seres. Entonces, digamos que, en pocas palabras, tienen un pie en el nirvana y tienen un pie en el samsara. ¿Cierto? Vuelven a renacer en el mundo para beneficiar a otros incluso. Esos son como los que tienen un nivel más, más superior, podríamos decirlo, ¿no? ¿Cierto? Esa es una de las cosas que explicamos el día de ayer, ¿verdad? Que lo explicamos a causa, ¿verdad?, de la razón del por qué los individuos toman refugio. Entonces dijimos finalmente, ¿verdad?, en la sesión de ayer, que es importante, ¿verdad?, que un practicante, ¿cierto?, que desea cultivar el Dharma,
mediten el sufrimiento de los seres, en tanto que ese tipo de cultivación es lo que hace que uno desarrolle compasión, ¿no? Y es en particular, ¿verdad?, lo que nos permite desarrollar y mantener lo que llamamos la gran compasión del Mahayana, ¿no? O Maha Karuna, ¿no? Eso fue con eso terminamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Lo que vamos a hablar hoy día, que lo he explicado en otras ocasiones, siguiendo con esta visión de la meditación en etapas, ¿verdad?, del Bhavanakrama. Es una explicación que se da desde el punto de vista del Tantra, pero que es útil para entenderla en la práctica de la meditación. Y en particular es una enseñanza que se explica en la tradición o el linaje Sakya de budismo vajrayana, que es la tradición que viene del gurú, ¿cierto? Del gran Siddha, ¿cierto? Mahasiddha Virupa, de la India, ¿no? En esta enseñanza, ¿verdad?, de las tres visiones, se habla de que el camino de la iluminación, ¿verdad?, se entiende a través de tres tipos de visiones. Uno es lo que llamamos la visión kármica, la otra es la que llamamos la visión de la experiencia, y la tercera es la que llamamos la visión pura o iluminada. ¿Okay? A lo mejor algunos de los más antiguos se van a acordar de esto. La primera, que es la visión kármica, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con visión kármica? La visión kármica es la visión que comúnmente tenemos todos los individuos, ¿ya? Por ejemplo, sé que queremos hablar desde el punto de vista de los seres del samsara, del mundo del deseo, por ejemplo, un espíritu hambriento, ¿verdad? Cuando está enfrente del agua, no ve agua, como nosotros, sino que ve pus o sangre. Por el contrario, un dios, ¿cierto? Un deva, ve amrita o néctar, el néctar de la inmortalidad. Un animal, ¿cierto?, lo que ve es parte de su hábitat. Un ser humano, ¿cierto?, ve agua. Un asura, un semidios, en vez de ver agua, ve armas, ¿no? Porque está constantemente combatiendo, ¿cierto? Los seres del infierno, de los mundos infernales, ven lava, o pudiera ser que vieran hielo también, ¿no? Porque hay mundos infernales, ¿cierto?, que son de hielo, ¿verdad? Todo esto, ¿cierto?, desde el punto de vista de la cosmología budista. Ahora bien, ¿qué es el agua realmente? No es ninguna de esas cosas, de esas 6 cosas, ¿no? Sin embargo, debido a nuestras semillas kármicas, ¿cierto?, a nuestro potencial kármico, si lo queremos ver así, todos los seres desarrollamos un tipo de percepción específica, ¿ya? En este reino, por ejemplo, en el reino humano, debido a que todos poseemos un cuerpo humano, esto un poco se parece a lo que estuvimos explicando al comienzo, ¿no?, de nuestra junta. Debido a que tenemos agregados, ¿cierto? Entre nosotros tenemos agregados similares, ¿verdad? Los agregados del yo, ¿cierto? Cuerpo, sensaciones, percepción, volición o formación mentales, ¿verdad? Y conciencia. Todos vemos más o menos lo mismo. Tenemos un acuerdo común, que todos vemos agua. Y esto se debe a que las tendencias kármicas, ¿verdad?, nos traen a renacer en el reino humano, ¿verdad? De manera que las tendencias kármicas, nuestras tendencias kármicas, son fundamentales para que ocurra un cierto tipo de percepción, ¿eh? Lo que hay que entender al respecto es que esa percepción no es la percepción última de los fenómenos, sino que es simplemente un pedazo de esta percepción que está básicamente limitada por el karma individual, por la visión kármica o la visión impura que estamos hablando. Eso es la visión impura o visión kármica, ¿no? La segunda visión es la visión de la experiencia, ¿no? Y esta visión de la experiencia es la visión que desarrolla un yogi o un practicante, una persona que empieza a practicar, un practicante de la meditación, ¿verdad? Y empieza a darse cuenta que los fenómenos que experimenta no son siempre de una misma forma, que el agua no es solamente agua,
que un objeto no es solamente ese particular objeto. Por ejemplo, un cuaderno puede ser algo para tomar notas, para nosotros, ¿verdad? Pero para una polilla, ¿qué es lo que es? Es comida, ¿no? Alimento, ¿verdad? Para una hormiga es un obstáculo, ¿cierto?, que tiene que atravesar, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el fenómeno que estamos percibiendo está más allá, ¿cierto?, de la definición del cuaderno, en este caso. Está más allá de la definición o de la etiqueta que nosotros le demos, ya que las definiciones solamente ocurren debido a nuestra percepción kármica, ¿cierto? Entonces, cuando uno comienza a analizar, ¿verdad? Y comenzamos a meditar en este mundo que se ve tan sólido, tan estable, tan unívoco, eventualmente deja de serlo, de ser algo tan sólido, tan estable y tan unívoco. Y comienza a volverse algo más fluctuante, más fluido. Se constata, por ejemplo, que la muralla no es tan sólida como parece, ¿cierto? Pues está compuesta de átomos, ¿verdad? Está compuesta de electrones, de moléculas, etc. Incluso entre estos elementos, ¿cierto?, más básicos hay espacio entre ellas. Sin embargo, cuando la vemos, ¿cierto?, a través de nuestra percepción común, se ve como algo muy sólido, muy estable. Entonces su solidez, mientras se hace el ejercicio de meditar, ¿verdad?, comienza poco a poco a desaparecer. Siendo este tipo de visión, esta nueva visión que estamos experimentando, lo que llamamos la visión de la experiencia. Entonces, en ese sentido, mientras estamos meditando, ¿verdad?, nuestra visión kármica pierde fuerza, se empieza a ser más débil. Sin embargo, cuando dejamos de meditar y dejamos de meditar en ese objeto en particular, el que estemos usando, la muralla nuevamente se hace sólida. Eso quiere decir que por un lado uno intelectualmente entiende lo que es la muralla, entiende que la muralla es impermanente, ¿cierto?, que es un fenómeno compuesto, que es vacuidad, ¿cierto?, que es carente de existencia inherente, etc. Que es forma, ¿cierto?, sin embargo es vacío. Pero a pesar de ello, ¿cierto?, a pesar de que tenemos esas nociones y de que intelectualmente comprendemos ese tipo de conceptos, ¿verdad?, la seguimos viendo como una muralla, ¿verdad? Nos damos vueltas, ¿cierto? Y a pesar de que está compuesta por átomos que tienen enorme espacio entre ellas, de todas maneras, ¿verdad? Si corrimos hacia esa muralla nos vamos a pegar, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿cierto?, con eso. Esto un poco nos da la idea de que no solamente basta con pensar, ¿cierto?, como generalmente la gente entiende, ¿cierto?, cuando empiezan a escuchar ideas del budismo donde todo es ilusión, ¿cierto?, todo es como, bueno, en el budismo no decimos que todo es maya, ¿cierto?, eso es más bien una visión hindú, pero decimos que todo es una ilusión, o eso es lo que comúnmente se cree, ¿cierto?, se entiende, que todo viene de la mente. Pero realmente en el budismo no decimos eso, no decimos que todo es ilusión y que todo viene de la mente. Decimos que todo es como una ilusión, que es muy distinto, ¿no? ¿Cierto? Y si uno no cree eso, ¿cierto? Yo siempre digo que basta con que uno agarre vuelo, ¿cierto?, y se dirija hacia una muralla. Y luego de que se golpee con una muralla, me diga si acaso la muralla, ¿cierto?, existe o no existe. Si uno hace el intento, ¿cierto?, seguro va a doler, ¿no? No hay ninguna duda de eso. Entonces eso quiere decir que los fenómenos igual están ocurriendo, que no son meramente ilusorios nomás, que no son meramente mentales. No obstante, cuando nosotros experimentamos ese fenómeno, no lo estamos realmente percibiendo apropiadamente, correctamente. Es más, cuando estamos percibiendo ese fenómeno le estamos dando más características que las que realmente tiene. Por lo tanto, ese tipo de percepción que nosotros tenemos es un tipo de percepción adulterada. No es una percepción, no es la percepción real de los fenómenos, ¿eh? Entonces,
esta visión después, ¿cierto? Esta visión de la experiencia que estábamos hablando, ¿verdad? Funciona de manera que cuando meditamos podemos empezar a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Y cuando dejamos de meditar, las cosas siguen siendo lo que nosotros creemos que son, ¿no? Cuando empezamos a meditar, las emociones aflictivas, ¿cierto? Las emociones negativas disminuyen, ¿cierto? Cuando empezamos a meditar, ¿cierto? La experiencia sensorial, ¿cierto? Se empieza a volver más débil y nuestras emociones negativas pierden fuerza. Pero cuando dejamos de meditar, las emociones negativas se vuelven a mostrar nuevamente, ¿verdad? Con todo su poder y su gloria, ¿cierto? Entonces, a momentos las emociones aflictivas, ¿verdad? O negativas nos dominan completamente. En otros nos damos cuenta, ¿cierto? Que esa emoción aflictiva está ocurriendo y ya no nos está condicionando, ¿cierto? Cuando estamos practicando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos la visión de la experiencia. En este punto, la visión kármica no es suficientemente sólida como para atraparnos, para envolvernos, pero la visión pura tampoco es lo suficientemente sólida, estable. Entonces la visión kármica, ¿cierto? Se fija, ¿cierto? Y se mantiene debido al funcionamiento, ¿verdad? De, por un lado, de nuestros canales de energía, ¿cierto? El aspecto sutil de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y de los vientos o pranas. Esta explicación que estamos dando, recordemos, es la explicación de acuerdo a los tantras, ¿no? Lo que a su vez se debe, ¿cierto? A la serie de formas en que los agregados están, perdón, en que los agregados están funcionando, ¿cierto? La manera en que los agregados, ¿verdad? Funcionan en nosotros. Me disculpar un poco la voz, pero a ratos como que se me apaga un poquito. Mis agregados no están siendo muy estables. Entonces, estos son ellos, ¿cierto? Estos agregados, ¿verdad? Y el funcionamiento de nuestros canales y vientos, ¿cierto? Los que fortalecen nuestra tendencia, ¿cierto? Esta tendencia a ver las cosas desde de un determinado punto de vista, la tendencia de la visión kármica. Por lo tanto, en la medida que logremos modificar, ¿cierto? La forma en que la energía predomina, funciona, ¿cierto? En la que nuestros chakras funcionan, ¿verdad? Entonces la mente se empieza a liberar de esta presión, ¿cierto? Se empieza a liberar de este tipo de percepción, ¿verdad? Y esta percepción deja de estar atrapada y congelada, ¿ya? Entonces, dicho de otro modo, en resumen, en la medida que logremos modificar la forma en la que funcionan nuestros canales, ¿cierto? Nuestros vientos, nuestra energía, la percepción se hace más libre, más abierta. A partir de aquí podemos comenzar y empezamos a movernos, ¿verdad? Y a percibir otros tipos de realidad, ¿verdad? Que hoy en día no podemos percibir. Por lo tanto, ¿cierto? Desde ese punto de vista, la mente así, ¿verdad? Está completamente libre de bloqueos. Entonces, cuando es posible moverse en todos los aspectos de la realidad, tanto en lo ancho, ¿verdad? Como en lo profundo, entonces podemos decir que nuestra mente está en el estado de Buda, ¿cierto? El estado que puede conocer todos los fenómenos, tanto del pasado, ¿cierto? Como del presente y como del futuro, ¿cierto? Al igual que lo lejano y lo cercano, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, hay técnicas, ¿verdad? Tipos de prácticas, métodos de yoga incluso que ayudan a desbloquear este tipo de percepción. Los conocemos en la tradición tántrica, ¿no? Ayudan a liberar la mente, ¿cierto? De esta percepción kármica, ¿cierto? En particular, los famosos métodos de los 6 yogas de Naropa, ¿verdad? Nuestro maestro dio hace poco un retiro sobre eso. Ok, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 7 minutos y volvemos. ¿eh? Ok, vamos a terminar con este pedazo de la explicación de para la sesión de hoy. ¿ya?
¿cierto? Que habíamos terminado de explicar lo que era la visión de la experiencia, ¿cierto? Y nos queda la visión pura, ¿cierto? La visión pura, ¿verdad? Es este tercer tipo de visión, que es la visión básicamente de un Buda, la visión que tienen los Budas, donde toda esta energía, ¿cierto?, que funciona de una cierta manera, se extingue, donde todas las formaciones, ¿verdad?, de los chakras se han disuelto, permitiendo que la energía sea libre. Ahora, es interesante esto que estoy diciendo, porque en general en Occidente tenemos esta visión de que los chakras, ¿cierto?, que son básicamente, en Occidente se entiende así, ¿no?, centros de energía, donde aparentemente, ¿cierto?, la energía fluye, ¿verdad? En realidad, para el budismo, para el sistema yógico del budismo, los chakras son más bien nudos, donde la energía se estanca, no son centros de energía. Entonces, la misión de muchas de estas prácticas, ¿verdad?, de yoga y de meditación es básicamente desatar esos nudos para que la energía pueda fluir y nuestro tipo de percepción pueda cambiar. Así entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del aspecto de shamatha en el tantra, lo que llamamos la fase de generación, ¿verdad? Y visualizamos a la deidad, ¿cierto? O al Buda, como lo hicimos un poquito antes hoy, ¿no? Y cuando hablamos de la fase de perfección, que es básicamente lo que responde al aspecto de vipassana en la práctica tántrica, lo que se quiere decir es que en la fase de generación se practica la disolución de los vientos y conciencia, ¿no?, en particular en el canal central, ¿ya? Y en la fase de perfección, realmente estamos llevando esto a cabo. Podríamos decir que la fase de generación es como un sustituto, un concepto que estamos usando, ¿verdad?, para entrenarnos, para que en la fase de la perfección podamos realmente actualizar eso. Esto significa que al momento de que estas energías se disuelven, ¿ya?, de manera efectiva ocurren cierto tipo de experiencias. Cuando me refiero a experiencias, me refiero a experiencias de la meditación. Experiencias que sirven como una forma de conocimiento, una forma de sabiduría. Y de manera efectiva, ¿verdad?, ocurren, ¿cierto?, estas experiencias, ¿verdad?, de meditación, de conocimiento. Y en estas experiencias uno es capaz de aprender, uno tiene la oportunidad de comprender, ¿verdad?, profundamente los fenómenos. No solo a un nivel intelectual, sino que en un nivel profundo y experiencial. Entonces, cuando estas experiencias ocurren, no hay que prestarles mucha atención, no hay que aferrarse a ellas, sino que uno debe seguir meditando de modo que estas experiencias se vayan haciendo más estables. ¿Ok? Y esto es un poco también un recordatorio para todos los que practicamos meditación en la tradición budista, ¿cierto? Cualquier experiencia que surja, uno no debe aferrarse a ella, debe observarla, reconocerla, pero seguir enfocándose, ¿cierto? No perder el objetivo de mira. El objetivo, ¿cierto?, es la liberación, la completa liberación, ¿no? Ok, con esto quería terminar la explicación del día de hoy. Vamos a terminar los últimos minutos que nos quedan con una breve práctica. Entonces vamos a adoptar la postura de meditación. ¿Cierto? Vamos a recordar los 7 puntos. Y vamos a enfocarnos única y exclusivamente ahora, en esta práctica, en la respiración, ¿ya? 2 formas de enfocarse en la respiración. Una es que al momento de inhalar y exhalar, uno se enfoca en la sensación que produce el aire, ¿verdad?, rozando la piel que está entre el labio superior y el comienzo de la nariz, ¿ya? Esa es una forma. Entonces estamos completamente observando, ¿cierto?, nuestra respiración, conectándonos con el aspecto de la sensación y a nivel de la percepción observando lo que ocurre en nuestra mente, lo bueno, lo malo,
todo lo que ocurra ahí aparece, ¿cierto? Pero no nos involucramos en estos pensamientos, no enjuiciamos lo que surge en nuestra mente, sino que simplemente lo observamos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces dijimos, ¿cierto? Enfocarnos en la sensación del aire rozando esta parte de la piel. Y la otra opción es enfocarse en la punta de la nariz. ¿Ok? Son dos aspectos, ¿verdad?, de los asentamientos o bases de la respiración, ¿verdad? Punta de la nariz o en esta sensación de la piel, ¿verdad? Entre el labio superior y el comienzo de la nariz. Cualquiera de esos dos que elijamos, vamos a ocuparlo ahora. Y vamos a meditar los últimos minutos que nos quedan, de este modo.
Ok. Muy bien. Soltamos la postura, estiramos las piernas lentamente. Y hemos llegado, como siempre, al final de nuestra sesión. Así que vamos a comenzar con las preguntas que tengan antes de dedicar el mérito. Aquí me estaban haciendo una pregunta. Marco me estaba preguntando cuándo iba a ser la próxima práctica. La próxima práctica va a ser el próximo viernes. ¿Ya? Te puedo seguir incluyendo en las notificaciones automáticas, Marco, de modo que te van a llegar por Google Calendar. De modo que tú simplemente, apenas te notifiques, ahí va a estar el enlace de conexión. ¿Ya? Es probable que en verano, bueno, ya estamos en verano, es probable que en los días que vengan los horarios cambien un poco porque el día 11 vamos a hacer una actividad de cierre presencial, no la vamos a transmitir lamentablemente por internet, la vamos a hacer acá en Santiago. Algunos de ustedes yo sé que no se encuentran acá. Y de ahí en adelante vamos a mantener las sesiones por online, ya de manera online, por lo menos 1 o 2 veces al mes. Así que yo espero por lo menos en lo que queda de enero mantener unas 2 sesiones más después de la que viene. Y en febrero otras 2 sesiones más. Y ahora, una vez que llegue marzo, la segunda semana de marzo, retomamos nuevamente las actividades de manera regular. ¿Ya? Como siempre, todas estas sesiones son grabadas. Así que, por lo general, todos los que han participado, yo les mando el link, generalmente, ¿no? Con la sesión grabada, para que la puedan volver a escuchar. ¿Ya? Así que, para que sepan que está esa opción también para que la puedan escuchar en la comodidad de sus casas. Y bueno, especialmente para la gente que no se acerca con nosotros, ¿verdad? Que nos escucha de manera online, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por correo o por Facebook. ¿Ya? No hay problema con eso. No sé si tienen alguna pregunta ustedes, chicos, acá, chicas. ¿No? ¿Quejas tampoco? ¿No? ¿Sí? El próximo viernes hay actividades normales, como siempre. El próximo sábado es el retiro. Para verde. Eso. Hay una obligación, o sea, no obligación. ¿Es asistir al día sábado? No, para nada. No, tranquilo, tranquilo. Es una actividad de cierre de año para toda la gente que quiera y pueda participar. No necesitas tener conocimiento porque en realidad vamos a dar algunas breves indicaciones y vamos a dar las indicaciones justas y necesarias para la práctica. Ya, por lo tanto, esta pregunta es una pregunta aparte de lo que vimos hoy día, que no tiene que ver realmente, ¿no? Pero tú me preguntas por la actividad, por el retiro. Sí, no es necesario que tú te sientas preparado porque no necesitas tener conocimientos previos. Siempre se propuso como una actividad abierta para todo público. Ya, para quien quiera, eh, digamos, hacer algo especial para cerrar el año, ¿no? Como una forma de generar conexión, ¿cierto? Con la enseñanza del Buda, ¿verdad? Eh, prosperidad incluso. Generalmente en el budismo, y esto también es un poco cultural, también se hacen distintas actividades, prácticas y rituales para generar un buen año con buenas condiciones, ¿no? Está el famoso Losar, que es el año nuevo tibetano, que empieza más o menos por ahí, por el 24 de febrero, si mi memoria no me falla. Puede cambiar un poco la fecha dependiendo del año, pero hay que verla en el calendario, ¿no? Pero este es el modo en que nosotros, particularmente como IKL Chile, cerramos el año y le damos la bienvenida al siguiente, ¿no? Así que si tú quieres participar, ve si puedes, como te digo, no hay una obligación, pero si quieres venir para entender de qué se trata,
Ningún problema, eres bienvenido. ¿Mm? ¿Otra pregunta? Respecto al retiro, ¿es necesario, si uno participa, que sea el día completo? Ya tengo clase en la mañana. No, si quieres venir más tarde no hay problema, Rodrigo. No hay problema. Marco me preguntaba acá qué libro, qué material puedes comenzar a estudiar. Mira, hay un libro muy bueno que yo lo recomiendo siempre a la gente que me lo pregunta, que es un libro que se llama Lo que el Buda enseñó de Walpola Rajula. Ese libro tiene todos los fundamentos del budismo, las enseñanzas fundacionales del budismo, mejor dicho. Tiene todo lo que uno pudiera necesitar para iniciar el camino budista de manera autodidacta. Ahora, siempre lo ideal es, a mi modo de ver, conectarse con una sangha, o con una comunidad o con un maestro incluso. Por cierto, para los que no me conocen, yo no soy maestro, por si acaso. Yo soy uno de los profesores, uno de los docentes autorizados por nuestro maestro, pero no soy el maestro, ¿no? Y para los que quieren conocernos un poco más, como organización, nosotros siempre hacemos al año al menos 2 o 3 veces cursos introductorios, tanto de budismo, sobre los fundamentos del budismo, como de la meditación. ¿Ya? Estos cursos son equivalentes un poco a lo que uno puede recibir durante un periodo de tiempo que generalmente nosotros definimos cerca de 7 meses, ¿no? Donde explicamos algunos fundamentos del budismo, fundamentos de la meditación. Entonces, después de esos 7 meses, uno puede empezar a hacer prácticas que necesitan más requerimientos, ¿no? Como las prácticas de nivel 2, que están más conectadas con el Tantra, ¿no? Esto un poco con la idea un poco de lo que conversábamos, ¿no? Más temprano hoy día, que las personas tengan buenos fundamentos, una buena base, ¿cierto? Y de ese modo se evitan confusiones, especialmente en estas prácticas donde hay mucho simbolismo, mucho ritual, muchas cosas que hacer. Entonces eso a veces puede marear un poco, puede confundir un poco. Entonces, si van a leer un libro, yo les recomendaría ese, Lo que el Buda enseñó. ¿Ya? Hay una versión en español que que hay en varios grupos de budismo en Facebook, que está esa versión en español. Ahora, si alguien me lo quiere pedir a mí, me lo puede pedir, me puede mandar un correo, me recuerda y yo se los mando por correo, la versión en PDF. Si lo quieren comprar, por supuesto, no estoy incentivando la piratería, así que si lo quieren comprar, cómprenlo, ¿no? Pero si quieren leerlo luego, hay una versión en PDF por ahí dando vueltas. De hecho, hay una versión que está de PDF que me parece que estaba en el sitio de Siddhartha's Intent, que es el sitio de este famoso lama Sonsar, ¿cierto? Sonsar 15, ¿verdad? Hay una versión que está ahí en español, que creo que es una de las que está ahí, las que yo tengo en alguno de los grupos, y que es la que yo me bajé en su momento. Salen varios, sí, hay varios enlaces también. Sí. Sí, ahora Marco me hace también una muy buena pregunta. Me pregunta por el curso de introducción de los fundamentos del budismo, si se puede seguir en línea. Sí, el curso sí se puede seguir en línea. Si alguien quiere tomarlo en línea, podemos dar esa opción, podemos dar esa parte de ese servicio. Generalmente no lo hacemos, ¿no? Pero en algunos casos cuando nos han preguntado hemos podido dar esa opción. Así que yo diría que no habría problema. Pudiendo coordinar los tiempos, no sé en qué parte de Sudamérica te encuentras tú, Marco. ¿Tú en qué parte estás? Tú estás en Costa Rica, ¿no? Sí, en Costa Rica. Ah. Sí, claro, pudiendo coordinar los tiempos, no hay ningún problema. Podemos dar esa opción. ¿Otra pregunta? Antes de cerrar con la dedicación del mérito. ¿No? Bueno, vamos a eh, cerrar la práctica, la actividad del día de hoy con la dedicación del mérito. Entonces vamos a ir a la última página donde dice plegarias para ser dichas al cierre de las prácticas. ¿Ya? Hay una plegaria que fue compuesta por Shantideva y revisada, actualizada por su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet.
Entonces, hay varias formas de poder hacer esto, ¿no? Ahora, si uno quiere hacer algo abreviado, puede decir simplemente generar la actitud mental de decir que debido a la actividad de haber escuchado, ¿cierto?, enseñanzas del Dharma, ¿cierto?, de haber reflexionado en ellas y meditado, un acumulado mérito, ¿cierto?, karma positivo. Entonces, dedica toda esta actividad, ¿cierto?, todo este mérito positivo para el beneficio de los demás seres, para que ellos también puedan lograr el completo y perfecto despertar, la iluminación, ¿no? Eso uno lo puede hacer, ¿cierto? Pero también hay cosas que son un poquito más elaboradas, ¿verdad? Plegarias, incluso mantras que se pueden utilizar para dedicar el mérito, ¿verdad? Entonces, este es uno de ellos. Entonces, con esta misma intención en mente, recitamos todos juntos, vamos a ir leyendo todos juntos ahí. Que todos los seres en todo lugar, acompañados de sufrimientos de cuerpo y mente, obtengan un océano de felicidad por la virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viviente sufra o cause daño o caiga enferma nunca. O cause daño Que o nadie caiga tenga enfermo miedo nunca. o se sienta menospreciado, Que nadie ni tenga tenga una miedo mente o apesadumbrada se por la sienta depresión. menospreciado. Que el ciego Tenga vea una mente formas y el sordo apesadumbrada por la escuche depresión. sonidos. Que el ciego vea formas y el sordo escuche sonidos. Se restauren al encontrar Que todos reposo. estos cuerpos desgastados por Que el el desnudo trabajo se encuentre restauren al vestido encontrar y el hambriento reposo. encuentre alimento. Que el desnudo encuentre vestido y el hambriento Sosas bebidas. Que encuentre riqueza y aquellos guiados por el dolor encuentren alegría. Que los desesperados hayan esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que sean las lluvias oportunas y generosas las cosechas. Que todas las medicinas sean efectivas y que las plegarias puras den fruto. Que quienes padecen enfermedades de todo tipo sean rápidamente liberados de sus padecimientos. Cualquier enfermedad que exista en el mundo nunca ocurra de nuevo. Que los que tienen miedo dejen de estar temerosos y todos los que estén atados sean liberados. Que los que no tienen poder encuentren poder y que las personas piensen en beneficiarse mutuamente. Vamos a la última página, que dice que la preciosa bodichita suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Preciosa bodichita suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Que la preciosa bodichita suprema, en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Chanchu Senchok Rinpoche Machi Panam Chi Yurchichi Panyam Pamet Paryan Kuni Kuntu Pilwar Chok. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos los presentes, tanto en línea como presencial, ¿cierto? Les agradezco la paciencia y les pido disculpas por mi voz, que hoy día mi voz no andaba muy bien. Espero que mi voz esté mejor para la siguiente sesión. Y yo les voy a mandar después el enlace de la grabación del día de hoy. Ya ahí les voy a mandar a los que no tengan las plegarias, les voy a mandar las plegarias de apertura y cierre también para que las tengan. ¿Okay? Entonces, sin nada más que agregar, que descansen, que tengan un buen resto de fin de semana.